título sería El amor que reina en la ley y en la gracia. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros llevemos una secuencia, al menos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, acerca de qué estamos hablando y por qué estamos tratando ciertos temas. Entonces, un énfasis que yo he hecho, hermanos, es el relativo al discipulado. El discipulado que generalmente se entiende solo como una especie de curso, una especie de iniciación a las doctrinas cristianas, pero he comentado el que quizás sea el punto más importante de esta serie, que el discipulado del cual nos habla nuestro Señor tiene que ver no solo con aprender todas las cosas, o en el caso del maestro de enseñar todas las cosas, sino que el discipulado en realidad, cuando nosotros leemos con atención en el texto bíblico, el discipulado tiene que ver con enseñar a guardar todas las cosas de parte del maestro y del discípulo, de aprender a guardar todas las cosas. Ahora, esto tiene implicaciones salvíficas, diría yo, hermanos, porque Santiago nos advierte acerca de no engañarnos a nosotros mismos, siendo solamente oidores y no hacedores de la palabra. Entonces, hermanos, hemos platicado también acerca de que el maestro debe concederse, porque no es fácil enseñarle a alguien, ya no se diga matemáticas, español o alemán, no es fácil enseñar una materia de lo que consideramos la vida normal, secular, pero mucho menos fácil, hermanos, es enseñar a una persona a guardar los mandamientos del Señor. Se tiene que invertir la propia persona y aquel que está aprendiendo tiene que concederse para que también se le pueda impartir lo que es la doctrina, los mandamientos del Señor. Ahora, un segundo comentario también bien importante al respecto de ello, hermanos, es que para este discipulado, como el Señor lo dice con sus propias palabras y también se establece claramente en las epístolas, a los creyentes nos es necesario, a los hombres nos es necesario nacer de nuevo para poder guardar los mandamientos del Señor, para poder andar en sus caminos, para entrar en la gracia, nos es necesario nacer de nuevo. Es imposible que nosotros cumplamos los mandamientos del Señor desde nuestra carne, desde nuestro estado natural. Entonces, hermanos, hemos hablado acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. Entonces, estos dos temas, el que tiene que ver con el discipulado de guardar todas las cosas y el tema del nuevo nacimiento, nos van a estar acompañando en el resto de la serie, hermanos. Siempre vamos a estar aludiendo a estas cosas, entonces es importante que nosotros lo tengamos en mente. Y hablando de ello, hermanos, el día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de el amor que reina en la ley, pero también reina en la gracia. Entonces, quiero introducirles a la idea, ya lo había yo tocado, hermanos, pero como ya nos vamos a perfilar hacia lo que es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos, quiero perfilarme acerca del papel del amor, acerca del entendimiento que tenemos que tener acerca del amor, tanto en la ley de Dios como en los tiempos de la gracia. Entonces, es un tema importante, hermanos. Es necesario que nosotros comprendamos que el amor en realidad siempre fue el centro de la ley, pero tan importante es entender eso como importante es comprender que el amor, hermanos, también es el centro de la gracia. Nosotros tenemos este texto que nos dice que la ley y los profetas, de hecho, se resume en esto, en los dos principales mandamientos, en que amemos a nuestro Señor sobre todas las cosas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, es una afirmación sorprendente en realidad, pues vemos que el centro de la ley era el amor o es el amor, pero, repito esta idea porque es relevante, tenemos que comprender, hermanos, que cuando nosotros venimos a la gracia,
el amor sigue guardando su lugar prominente. Entonces, esto es importante para que de ahí nos extendamos hacia el amar a Dios sobre todas las cosas, el amar al prójimo, y la medida de esto es como a nosotros mismos. Entonces, les llevo a un primer texto, hermanos, es Marcos 12, del 29 al 30, es precisamente la mención en el Evangelio de este mandamiento. Eh, Dice, oye Israel, es Marcos 12 del 29 al 30. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Al Señor se le estaba preguntando precisamente cuál era el principal de los mandamientos y él responde, es este. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, solo por hacer la distinción, hermanos, cuando le hacen la pregunta al Señor acerca de este mandamiento, le preguntan cuál es el primer mandamiento, pero el Señor responde, este es el principal mandamiento. En esa forma, en esa expresión, hermanos, entendemos que la pregunta que le estaban haciendo al Señor era precisamente por el principal o el mayor mandamiento de todos. Entonces el Señor responde así, este es el principal mandamiento. Ahora, cuando el Señor responde esto, ya sin que le pregunten más, Él añade en Marcos 12:31, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, un primer punto, hermanos, que es importante para nosotros establecer en nuestra mente es que el principal mandamiento es precisamente amar al Señor nuestro Dios, como dice Marcos 12, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, cuando se añade el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí el Señor dice, no hay otro mandamiento mayor que estos, ya hablando en plural. Entonces, estos son los dos mandamientos mayores y el principal mandamiento es el de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, hermanos, tenemos dos referencias. Se le nombra el principal mandamiento y los mayores mandamientos. ¿Sí? Esto es importante. Y como dice la propia palabra, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Acerca de esto, hermanos, yo sé que puede sonar raro a nuestros oídos que la ley, siendo esta tan severa, y los profetas, siendo ellos tan solemnes, pueden resumirse en esto, como dice, en esto, de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Entonces, yo sé que esto puede sonar a una especie de choque, pero el hecho es que nuestro Señor habla de esa manera. Y hacia lo que nos vamos a dirigir en este punto, hermanos, es a establecer lo siguiente. Si el amor, hermanos, hacia Dios y hacia el prójimo constituyen esas cosas de las cuales dependen la ley y los profetas, tenemos que entender que cuando pasamos a la gracia, hermanos, no se habla de otro mandamiento, se habla de los mismos mandamientos, hermanos, pero lo que quiero establecer con claridad es que ahora el hombre, particularmente el creyente, se extiende hacia el cumplimiento de estos mismos mandamientos, pero bajo premisas distintas.
¿sí? No, no ya para salvación en el sentido de que el que haga estas cosas vivirá por ellas, sino en el pacto que se hizo por o en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero vamos a puntualizarlo, hermanos, esto es bien importante. Así que, sea que hablemos de los tiempos de la ley o de los tiempos de la gracia, hermanos, el sello distintivo del reino de Dios, porque estamos hablando de vivir en el reino de Dios, el sello distintivo del reino de Dios es que su reino es un reino de amor. ¿Sí, mis hermanos? La ley, como ya comenté, se resume en los dos principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, es decir, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. También ya he mencionado, hermanos, que de estos dos mandamientos, dice la palabra textualmente, dependen la ley y los profetas. Ahora, uh, cuando nosotros, como cristianos, hermanos, leemos que de estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas, bueno, nuestra teología no nos ayuda, si no la tenemos bien cimentada, hermanos, porque inmediatamente nos desvinculamos de esta idea por causa precisamente de lo que entendemos o de la noción que tenemos acerca de la ley, algo que ya ha pasado. Entonces, dice ciertamente la palabra que de esos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. Pero recuerde, en este punto, lo que yo pretendo establecer, hermanos, mediante la palabra, es que cuando pasamos a la gracia, el amor sigue guardando un lugar prominente, ¿sí? Dice la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14, el que no ama a su hermano, ya estamos dentro del panorama de la gracia, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, uno de los problemas que tenemos que tocar, que tenemos que lidiar con él, hermanos, tiene que ver precisamente con ese paso, ese pase que hacemos de la ley a la gracia. Porque muchas veces entre las filas de los creyentes se entiende la ley como algo que obligaba al hombre, como algo que tomaba al hombre y le colocaba en una posición de deudor que tenía que cumplir para estar bien con el Señor. En nuestra mente la ley a veces suena así, pero cuando pasamos a la gracia, hermanos, algunos de nosotros solemos pensar que estamos hablando siempre de cosas opcionales, porque al fin y al cabo la gracia no alude a las obras, porque si fuera obra ya no es gracia, usted sabe ese juego. Entonces, hermanos, lo que quiero hacer con estos textos, con estas ideas, es precisamente establecer lo que la palabra dice para nuestro mejor entendimiento de las cosas. Así que el amor sigue siendo la voluntad y la norma de Dios. Como he comentado hace un momento, hermanos, sucede que ahora el creyente se extiende hacia Él bajo nuevas premisas, ya no desde su carne, sino desde el Espíritu. Repito estos dos textos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bueno, para establecer un poco más, con mayor firmeza estas cosas, hermanos, quiero llevarles a Romanos 8, del 5 al 17, y aquí quisiera que pusiéramos una mayor atención. Decía yo que el creyente se extiende al amor, pero bajo premisas diferentes, ya no bajo la ley, hermanos, sino bajo la gracia. Pero la gracia, hermanos, no significa simplemente que el hombre es trasladado de la condenación a la gloria,
o a la salvación. La gracia no debe ser entendida solamente como un decreto, digo, no solamente como un decreto que traslada al hombre de, de la condenación a ser declarado justo, hermanos. No solamente se trata de ello. Sí hay una declaración de Dios por la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero este decreto de Dios, este dicho de Dios, su sentencia, pues, acerca de estas cosas, va acompañado de ciertas acciones divinas. Y se puede decir categóricamente, hermanos, que no hay tal cosa en la Escritura como una gracia que solamente pronuncie bien sobre el hombre sin hacerle bien de la manera que vamos a leer en este texto, ¿sí? Es Romanos 8 del 5 al 17. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, aquí no está hablando, hermanos, de personas que son afines a lo espiritual, no está hablando de las personas que son quietas de espíritu, que son apacibles o amables, no se trata de ello, el mismo texto nos lo va a aclarar más adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí viene esta parte. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vuelvo sobre mis pasos, hermanos, para subrayar la misma idea porque es importante. No estamos hablando de personas apacibles, no estamos hablando de personas amables en su naturaleza misma, vamos a decirlo así. No estamos hablando de personas pacíficas, no estamos hablando de las personas que no son conflictivas, no se refiere a eso el texto, hermanos. Se refiere a personas que, siendo pecadoras, han creído en el Señor Jesucristo y a partir de ese creer en el Señor Jesucristo, el Señor ha hecho una obra en ellos mediante su Espíritu. Hemos sido vivificados, hemos sido hechos nuevas criaturas y es a partir de esa nueva naturaleza que nosotros nos extendemos hacia Dios. Por más amable, por más apacible que sea una persona naturalmente hablando, hermanos, eso no tiene nada que ver con el nacer de Dios. Yo no puedo dar por sentado, no puedo ligar el hecho de que desde siempre he sido una persona así, tranquila, que no se conflictúa con nadie, que no se mete en problemas. Yo no puedo ligar esas cosas, hermanos, que tienen su cierta virtud, pero yo no puedo ligar eso a lo que es el nuevo nacimiento. Son cosas, en ese sentido, hermanos, son totalmente, no quiero decir opuestas, pero son de una naturaleza totalmente distintas, ¿sí? No tenemos que confundir a unas con otras, porque no tienen, en ese sentido, no tienen que ver. Un hombre o una mujer, pues, no son, ningún hombre, ninguna mujer pueden ser naturalmente del espíritu, ¿sí? No pueden ser vivas según Dios vivifica al hombre por naturaleza. Es necesario que el Señor opere en nosotros para pasarnos verdaderamente de muerte a vida. Repito, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros,
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque nuestro cuerpo aún no participa de esa vivificación, hermanos, más el espíritu, el hombre interior, vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, aquí ya se unen, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Llegará un momento en que los que son del Señor, los que han participado de la vida de Dios en el espíritu, también serán vivificados en sus cuerpos mortales. ¿Para qué? Para que entonces el cuerpo ya no se oponga al espíritu y vivamos en esa plenitud. ¿Sí, mis hermanos? Así que, hermanos, estoy en el versículo 12, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ahí vuelve el apóstol, porque se proyectó hacia ese tiempo donde el cuerpo participará también de la redención, pero ahora vuelve al estado actual del creyente, donde nuestro espíritu está vivificado, mas no nuestro cuerpo. Y en ese sentido dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. En este sentido, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, si podemos comprobar estas cosas, que efectivamente nuestro espíritu ha sido vivificado y tiende hacia el agrado de Dios, hermanos. Y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eh, Entienda en este sentido, hermano, el sentido evangelístico de esta verdad. Ahora, yo no estoy tratando de decir que cuando usted predique el Evangelio tenga que hablar precisamente de estas cosas a las personas. Creo que sería un punto, un tema que no entendería el que recién está escuchando el Evangelio, hermano. Pero lo digo para nosotros, hermanos. Entendamos el sentido evangelístico de esta verdad porque nos es necesario el comprender que la gracia, hermanos, no es simplemente un pronunciamiento de Dios, y subrayo la palabra, no es simplemente un pronunciamiento de Dios a nuestro favor, sino que existe, hermanos, una obra hecha por Dios que en ese sentido es palpable, ¿sí? No estoy diciendo que se vea, no estoy diciendo que sea una cosa, un ente que podamos ver con nuestros ojos, pero hermanos, la vivificación que Dios hace en el hombre mediante el Espíritu del Señor es algo, hermanos, que por supuesto da testimonio al propio creyente de que en efecto ha recibido el espíritu de adopción, ha sido adoptado y por eso ha clamado Abba Padre. Sí, mis hermanos, he comentado la semana pasada, hermanos, que no hay reconciliación con Dios sin vivificación. No podemos pensar en términos de ser reconciliados con Dios sin la vivificación de nuestro espíritu, sin la renovación de nuestro espíritu para que tienda hacia el Señor. Así que la seguridad de salvación que tenemos en Dios, hermanos, no está ligada a una simple idea ni a una emoción o convicción personal proveniente de haber entendido una doctrina, hermanos. Esa seguridad de salvación está ligada, sí, a una sentencia divina, hermanos, en virtud de la obra de Cristo, pero que se distingue, que se observa por los efectos palpables en el hombre.
¿Sí, mis hermanos? Entonces es importante que nosotros nos extendamos hacia poder comprobar que la palabra se cumple en nosotros, ¿sí? Que estamos andando conforme a lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, retomando, ya vi que quedan 15 minutos de esta sección o sesión. Ciertamente en nuestros oídos suena bastante raro que la estricta ley y los severos profetas puedan, por así decirlo, ser resumidos en el amor a Dios y al prójimo. Pues nosotros hemos desarrollado, cuando escuchamos la ley, bueno, se ha desarrollado una idea de los truenos, los sacrificios, la sangre, es lo que algunos solemos pensar. Pero del mismo modo, hermanos, ahora que hablamos, a muchos de nosotros, a algunos de nosotros, nos puede parecer una idea extraña que el amor sea presentado como algo más que una característica deseable en el creyente. Así como nos puede sonar raro que la ley sea descrita, resumida, encerrada en esos dos mandamientos que hablan acerca del amor, así como puede sonar raro aquello, hermanos, para algunos de nosotros puede sonar algo raro que se le dé un énfasis como el que hace la palabra al amor, porque no nos habla allí de algo que es solamente deseable, hermanos, sino que este es un sello distintivo de los creyentes. Leo otra vez estos textos que hemos citado. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Eso podría ser la señal por la que entendemos que hemos pasado de muerte a vida. El sello o evidencia de que conocemos a Dios, según la primera epístola de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. También a manera de cernidor, el amor a manera de cernidor es citado en la primera epístola de Juan 4:20, es decir, algo que separa, hermanos, a unos de otros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto se refiere a que en ese sentido, hermanos, es aparentemente mucho más sencillo amar al que tengo aquí a la mano que al que no veo. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Bueno, nuevamente, lo que debemos entender, hermanos, es que el amor conserva su lugar prominente aún dentro de la gracia, más el creyente se extiende hacia él bajo premisas distintas. Pero el mandamiento de amar persiste, hermanos. Repito esta idea porque es importante. La ley decía que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Sabemos, hermanos, que el hombre fue incapaz de cumplir perfectamente la ley, de tal manera que esta ley sirvió como nuestro maestro, nuestro ayo, dice la palabra, para que entonces clamáramos hacia la misericordia del Señor. Ahora, cuando hablamos acerca de la gracia, hermanos, bueno, resulta que el mandamiento de amar permanece, pero ahora, como Ezequiel 36, no tengo la anotación aquí, hermanos, pero como Ezequiel 36 nos ilustra, lo que ha hecho el Señor por el pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo es darnos un corazón de carne en lugar del corazón de piedra que el hombre naturalmente tiene, y Él ha hecho que nosotros andemos en sus mandamientos, que los guardemos por su Espíritu.
nos ha dado una naturaleza, nos ha vivificado de tal manera, si es que Él lo ha hecho, nos ha vivificado de tal manera que ahora podemos extendernos hacia la obediencia de sus mandatos de amor. ¿Sí, mis hermanos? Es importante que nosotros entendamos que el amor no fue desechado, porque de hecho nosotros leemos que Dios es amor. El amor no fue desechado, hermanos. Lo que sucede es que nos extendemos ya no para justicia, para una justicia propia, hermanos. Ya no nos extendemos hacia estas cosas eh, para ganar nuestra salvación, pero nos extendemos hacia los mandatos del Señor, hermanos, a partir de la obra que Él ha hecho en nosotros. Ahí está la cita. Pondré un corazón nuevo, dice les daré un corazón de carne. Entonces, hermanos, nos extendemos hacia estos mandamientos bajo premisas distintas, ¿sí? Esas premisas distintas, como acabo de comentar, hermanos, implican que ya no es bajo los términos de la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas, hermanos. Ahora lo hacemos por cuanto el Señor nos ha tocado, por cuanto Él nos ha vivificado, ¿sí? Pero nos seguimos extendiendo hacia el amor, hermanos. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces es imposible que alguien que pretende o que dice conocer a Dios no ame, porque Dios es amor. Bueno, el hombre pues se acerca al amor, pero ya no muerto en sus delitos y pecados, sino habiendo recibido de Dios la vida por el mérito de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En este sentido es que habla la palabra cuando dice que el que no ama no ha conocido a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando Dios vivifica a un hombre, a una mujer, lo primero que ese hombre, que esa mujer hace es recibe el espíritu de adopción y clama hacia Dios, Abba Padre. Y puesto que la naturaleza de Dios es amar, hermanos, el hombre participa también de ello. ¿Sí, mis hermanos? Ah, bueno, 7:56, quedan 8 minutos. Bueno, hermanos, tal vez algo he conseguido a la hora de argumentar, hermanos, acerca de ese lugar prominente que sigue guardando el amor, lo guardó cuando el hombre estaba bajo la ley, o bueno, cuando era el tiempo de la ley, pues, pero también he tratado de establecer que el amor sigue guardando su lugar prominente, ¿sí? Es, eh, es algo no solamente deseable, sino que es la naturaleza de Dios que se manifiesta en el hombre cuando le ha alcanzado. El amar es esa naturaleza de Dios que se extiende hacia el hombre, de la cual participa el hombre cuando el Señor nos ha alcanzado. Ahora, una pregunta que tendríamos que hacer en este momento es, ¿por dónde empezaríamos, hermanos? Pues que si queremos vivir en el reino de Dios, nos es necesario amar al Señor nuestro Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas. Y nos es necesario, hermanos, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Son los mandatos de nuestro Dios y Señor. Ahora, la pregunta es, ¿por dónde empezaremos? Yo sé que podríamos concluir con cierta facilidad diciendo, bueno, pues podemos empezar en el principal mandamiento, que es amar a Dios eh, con toda nuestra mente, alma, corazón y fuerzas. Pero la palabra nos ataja, hermanos, y yo ya había hecho un comentario breve acerca de estas cosas. Y dice la primera epístola de Juan 4:20 y el versículo 21. Dice, nosotros tenemos este mandamiento de él. Dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno,
En buena medida, hermanos, esta idea, la idea central de este texto, nos preserva de que nos autoengañemos, pues es fácil pretender, hermanos, el proyectar nuestro amor hacia Dios, aunque a veces ese amor no tiene una forma bien definida, pero para nosotros es fácil proyectar nuestro amor hacia Dios pasando por alto al prójimo, quien al estar enfrente de nosotros, pues demanda una manifestación de amor concreta, distinta, hermanos. Entonces, lo que quiero decir con todas estas cosas, hermanos, es que según la palabra, el mandamiento principal es precisamente amar a nuestro Señor. Pero la palabra, antes de que nos extendamos alegremente hacia ese mandamiento, nos condiciona, hermanos. Es decir, nos pide que antes de amar a Dios a quien no vemos, amemos a nuestro prójimo a quien vemos. Y la medida, hermanos, para medir a nuestro prójimo, para amar a nuestro prójimo, es amarle como a nosotros mismos. No sé si me logro dar a entender, hermanos, con esta seguidilla. El principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, de la manera que ahí dice, con alma, mente, fuerzas y corazón. Pero la palabra nos advierte que somos mentirosos si decimos, si pretendemos amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestro prójimo a quien sí vemos. Y la medida que se nos da, aunque no hay un mandamiento expreso acerca de amarnos a nosotros mismos, sí se nos dice que amemos a nuestro prójimo bajo esa medida, como a nosotros mismos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, lo que pretendo, y yo creo que ya lo haré para la siguiente sesión, hermanos, son las 8. Lo que pretendo, hermanos, es que iniciemos, y esto si el Señor lo permite, entendiendo lo que es el amor hacia nosotros mismos. Ahora, no quiero dejar suelto este cabo, hermanos. Cuando la Biblia nos habla acerca de amarnos a nosotros mismos, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, esto no debe servir como excusa para decir, bueno, yo entonces amaré a mi prójimo cuando aprenda a amarme a mí mismo. Porque ya saben ustedes que hoy día hay una corriente de pensamiento que precisamente nos anima a amarnos a nosotros mismos de una cierta manera. Y lo cierto es que como hombres podemos permanecer en ese empeño durante años enteros, hermanos, ¿sí? Didácticamente hablando, quizás no es tan conveniente el, introducirse a un tema porque se corre el riesgo de opacar o de echar abajo, ¿no? Lo que se ha estado hablando, implantando una nueva idea, hermanos, pero quizás ya lo implemente para la siguiente ocasión. Termino ya la idea que he comenzado, hermanos, y con esto concluyo. Es importante, hermanos, que nosotros nos expongamos a la enseñanza bíblica acerca de amarnos a nosotros mismos. Es importante porque esta es la referencia que se nos da para amar a nuestro prójimo. El comentario que solamente quiero hacer, hermanos, tiene que ver con esto. El amor a nosotros mismos, hermanos, no tiene que ver realmente con lo que el mundo nos enseña acerca de cómo debes valorarte, acerca de cómo debes superarte, acerca de que tú eres un campeón y todas esas cosas. No tiene que ver con ello, hermanos. En realidad, cuando la Biblia habla acerca de que el hombre se ama a sí mismo, es algo que da por sentado y es algo tan simple, hermanos, tan sencillo como entender que que todos nosotros preferimos el bien y no el mal para nosotros mismos.
¿sí? Está aludiendo la palabra a algo que es bien básico, que proviene de ser autoconscientes, de tener conciencia de nosotros mismos, y todos los hombres que somos conscientes de nosotros mismos, al ser conscientes de nosotros mismos, por supuesto, queremos el bien y no el mal para nosotros. Entonces, cuando la palabra nos habla acerca de amar al prójimo como a nosotros mismos, no explica en ese punto, no explica nada acerca de lo que es amarnos a nosotros mismos en ese sentido, porque todos lo comprendemos naturalmente. A nadie le gusta que lo golpeen, a nadie le gusta que le insulten, salvo que tenga algún desequilibrio, por supuesto. A nadie le gusta que le roben, a nadie le gusta que le mientan, a nadie le gusta que le engañen. Entonces, en un cierto sentido, la palabra alude a eso cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, hay un amor hacia nosotros mismos, hermanos, que es más profundo y que también se proyecta hacia, cuando nosotros lo abrazamos, también lo proyectamos hacia nuestro prójimo. Hay una forma que definitivamente sí enseña la palabra acerca de amarnos a nosotros mismos santa y justamente. Entonces, estas cosas las vamos a estar tocando en la siguiente ocasión, hermanos. Hay un amor primario del cual todos participamos, el cual todos entendemos, pero también hay un amor a nosotros mismos, hermanos, que implica el abrazar la piedad, que implica el abrazar la justicia, que implica la santidad, ¿sí? Entonces, cuando el hombre abraza esas cosas, cuando el hombre se entrega a la piedad, a la justicia, a la santidad que el Señor marca, eh, ese amor, hermanos, que nos hemos tenido a nosotros mismos, también se puede proyectar a nuestro prójimo. Y es nuestra obligación, cuando lo hemos abrazado, el amar a nuestro prójimo de la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos a estar hablando acerca de estas dos cosas las siguientes semanas, si Dios lo permite. El amor básico, natural, que todos entendemos, hermanos, y el amor que tiene que ver con la justicia y la santidad. Entonces, me voy a detener en este punto, hermanos.